Hermanos, buenos días. El Señor los bendiga en gran manera. Le digo a Gilbert que no sabía que era tanto tiempo. Lo bueno de eso es que a pesar del tiempo, la amistad nunca se ha perdido. Y aunque no hemos estado presentes en este púlpito, ustedes han estado presentes en nuestras oraciones y siempre recibimos reportes de nuestro hermano Gilbert de lo que Dios está haciendo en ustedes y a través de ustedes. Y qué precioso es ver cómo las amistades entre iglesias se mantienen en el tiempo. Porque si hay algo que le fascina a Satanás es dividir al pueblo de Dios. La división viene de él, fue idea de él y la promueve él. Pero la unidad viene de Cristo y del Evangelio. La unidad es cultivada únicamente por el Evangelio. Y será un día recompensada por Cristo, quien es el autor del Evangelio. Así que, hermanos, estoy aquí simplemente como un siervo del Señor para servirles a ustedes al predicar la palabra del Señor. Sí, quiero pedirles que me acompañen a la carta de Judas, se mantengan allí. Vamos a orar, a introducir el texto y luego lo leemos. Carta de Judas, por favor. Estamos allí en Judas. Escuché unos 5 amén. Quiere decir que todos ya la encontramos. A veces leemos muy pocos libros como estos y por eso a veces se nos hace tan difícil encontrarlos. Acompáñenme a orar al Señor. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Yo necesito al Señor para predicar, pero ustedes también necesitan al Señor para oír con humildad. Oremos. Padre bendito, Rey de gloria, Dios todopoderoso, dueño y Señor de tu iglesia. A ti te alabamos y te bendecimos porque tú eres quien importa en este día. A ti hemos venido a adorar. Es tu voz la que hemos venido a escuchar. Y te ruego que por el poder de tu Espíritu y por los méritos de Cristo Jesús, que tu iglesia, tu pueblo en esta mañana, reciba esta palabra, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Nuestros corazones son engañosos. Nuestras mentes en medio del culto tienden a divagar hacia lugares peligrosos. Por favor, permítenos traer nuestro todo pensamiento cautivo al conocimiento de Cristo. Que tú purifiques a este pueblo a través de tu palabra y que uses esta palabra para salvar a aquellos que siguen en tinieblas. Te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesús. Amén. Leamos Judas de pie, por favor. Son 25 versículos. Leamos la palabra de Dios. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos
habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales están reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Verso 16. Estos son murmuradores, quereñosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas. ¿Para qué? Para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempos habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Verso 22. Algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Pueden sentarse. Hace mucho tiempo escuché una historia ficticia, pero que a pesar de ser ficticia, estaba inspirada en situaciones reales. ¿Cuál es esa historia? La historia dice así. En una ocasión, el joven Timoteo levanta el teléfono y llama al apóstol Pablo por teléfono. Recuerden, es una historia ficticia. Y toma el teléfono Timoteo y llama a Pablo y dice, Pablo, necesito de tu ayuda, necesito un consejo. Y Pablo le dice, cuéntame, hijo mío, ¿cuál es el consejo que necesitas? Y Timoteo le dice, estoy buscando una iglesia perfecta donde yo pueda congregarme. ¿Qué iglesia me recomendarías, Pablo? Y Pablo dice, bueno, hay una iglesia en Corinto. Yo los conozco, estuve por 1 año y medio con ellos, discipulándolos y plantando esta iglesia. Pero me dijiste que querías una iglesia perfecta. Sí, una iglesia perfecta donde congregarme y servir. Y Pablo le dice, bueno, Corinto es una buena iglesia, son los santos de Corinto, pero hay un problema, ellos se la pasan peleando y tienen preferencias por su propio liderazgo. Algunos dicen, yo soy de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas. Incluso la cosa se ha complicado tanto en Corinto, aparte de la división, que se ha encontrado un caso de inmoralidad de la iglesia. Uno estaba con la mujer de su padre.
Pero no solo eso, Corinto creo que es una buena iglesia, son los santos en Corinto, pero hay otro problema. Cuando ellos tienen una discusión entre ellos, se llevan ante las autoridades civiles para humillar públicamente a sus hermanos. Y aparte de eso, están dudando ahora de la resurrección de los muertos. Y aparte de eso, hay problemas en sus propias familias, en sus matrimonios. Wow, dice Timoteo. Ya sé, pero ¿qué tal la iglesia en Galacia? ¿Me la recomendarías? Bueno, dice Pablo, bueno, la iglesia en Galacia es una iglesia que también amo mucho. Dios me ha permitido servirla y escribirle una carta con mucha reprensión. Pero hay un problema con la iglesia en Galacia. Están distorsionando la verdad del evangelio. Están minimizando la obra de Cristo en el evangelio y se están dejando influenciar por los judaizantes. Y dice Pablo, bueno, ¿qué tal la iglesia en Filipos? Quizás hay una iglesia en Filipos donde yo pueda congregarme y hacer vida de iglesia. Bueno, hay una iglesia muy amada en Filipos. Son también santos, son también creyentes, pero hay un problemilla. También se están dejando influenciar por los judaizantes y hay dos hermanas, una se llama Evodia y otra Síntique, que están peleando entre ellas y se han olvidado que combatieron juntas conmigo por el evangelio. ¿Qué tal una iglesia en Tesalónica, Pablo? Sí, claro, yo conozco una iglesia en Tesalónica. Una iglesia con una fe ejemplar, con un amor ejemplar. Pero mira, resulta que malinterpretaron la segunda venida de Cristo y muchos de ellos ni siquiera quieren ir a trabajar. Y algunos parece que no están manejando con pureza sus matrimonios. No puede ser. Ya sé. Pablo, ¿y quizás una iglesia en Éfeso? Bueno, ahí hay una iglesia muy amada en Éfeso. Comenzaron muy bien, muy firme, con unas obras incalculables, pero hay algo, a esta iglesia le falta amor. Dice Timoteo, entonces, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Esta historia ficticia describe la realidad de muchos. Están en busca de una iglesia, pero de una iglesia perfecta, aunque no lo mencionen con sus palabras. En mis 12 años como pastor ha venido mucha gente a mí y me dice, ¿saben qué, pastor? Yo sueño con una iglesia como la del libro de los Hechos. Yo le digo, ¿como cuál? ¿Como la que estaban murmurando en el capítulo 5 y 6? ¿Como cuál? ¿Como la que donde vemos a un matrimonio confabulándose para mentirse? ¿Como cuál? ¿Como la iglesia en Jerusalén que por 8 años no atendió el mandato del capítulo 1 de ir desde Jerusalén hasta lo último de la tierra a predicar y que solo se habían quedado por muchos años en Jerusalén y no habían obedecido a Dios? ¿A cuál iglesia? No, yo quiero una iglesia como la del Nuevo Testamento. ¿Cómo cuál? Gálatas, Éfeso, Tesalónica, Corinto, Filipenses. ¿Cómo cuál? Todas las iglesias traen consigo la imperfección. Y por eso Dios nos manda a amar, no a la iglesia que yo quiero, sino a la iglesia que Dios quiere. A orar no por la iglesia que yo quiero, sino por la iglesia que yo necesito. Y es de eso que quiero hablarles en la carta de Judas. Yo quiero que como Pablo en esa llamada a Timoteo, podamos ver más allá de las fachadas de la iglesia, entrar al local de la iglesia, interactuar con las personas de la iglesia y darnos cuenta que nos encanta tener muy lindas las fachadas de nuestras iglesias. Y nos olvidamos que lo que compone la iglesia son estas personas imperfectas, necesitadas, todos, desde el que predica, necesitados de la gracia transformadora de Dios. Así que lo que espero argumentar para ustedes esta mañana a través de la carta de Judas es lo siguiente. Perseveremos en el amor y la fe a pesar de la imperfección de la iglesia. Eso es lo que espero argumentar. Perseveremos en el amor y la fe a pesar de la imperfección de la iglesia. Y esta carta tiene una estructura como una especie de sándwich.
Así es, como al principio y al final de la carta tenemos una misma idea, como los panes del sándwich, y en el centro otra idea que parece distinta, como la carne, que se conecta con la idea del principio y el final. Entonces, yo lo que quiero con ustedes, en los próximos minutos que me quedan, es estudiar esta carta de la forma en cómo está compuesta. Pero vamos a empezar con la carne. Nuestro primer punto lleva por título el problema más antiguo de la iglesia. Y lo vamos a ver en los versos 4 al 19. El problema más antiguo en la iglesia. Y en la parte del inicio y el final de la carta, la vamos a ver en el segundo punto que lleva por título cómo responder ante el problema más antiguo de la iglesia. En los versos 1 al 3 y 20 al 25. Cómo responder ante el problema más antiguo de la iglesia. Sin más preámbulo, mis hermanos, veamos nuestro primer punto. El problema más antiguo de la iglesia. Amados, la carta de Judas describe la situación real de la iglesia. La carta de Judas es completamente realista, tal cual como las Sagradas Escrituras. Cuando alguien escribe un libro hoy, una autobiografía, una biografía de algún personaje histórico, tendemos simplemente a destacar las virtudes, talentos y victorias de ese personaje. Pero normalmente en las biografías se omiten los pecados, las debilidades de esos personajes. Pero la palabra de Dios no omite nada. La Biblia es un libro sin maquillaje. Porque la Biblia no intenta agradar a los hombres, ni mucho menos exaltarlos. La Biblia quiere exaltar a Dios y recordarnos que todos los hombres que están en la palabra de Dios han sido llamados por la gracia de Dios. No hay maquillaje. La Biblia es realista. Y la carta de Judas es una carta realista. Nos muestra la realidad de la iglesia, pero también nos muestra cómo debemos reaccionar ante las imperfecciones de la iglesia. Miren conmigo el versículo 4. Nuestro segundo punto, el grueso, la carne del sándwich, el problema más antiguo de la iglesia. ¿Cómo comienza el versículo 4? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados, dice Judas, los que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí Judas en el versículo 4 está hablando de lo que conocemos como apostasía. Eso es lo que está hablando Judas, y ese es el tema de la carne, del centro de la carta de Judas, la realidad de la apostasía. Judas nos va a recordar que este es el problema más antiguo de la iglesia y que será inevitable para todas las iglesias. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con apostasía? ¿Simplemente que en las iglesias pongan música secular como se ve en YouTube? No, yo creo que eso sería muy básico. O simplemente la apostasía la podemos ver en personas que niegan la fe, pero simplemente personas que experimentan incredulidad en su caminar cristiano. No, la apostasía va mucho más allá que incredulidad. La apostasía en la iglesia va mucho más allá de simplemente meter un tipo de música en la iglesia. Va más allá. La apostasía es negar o rechazar la fe. La apostasía se trata de personas que parecen creyentes, pero que no lo son. La apostasía se trata de personas que estuvieron entre nosotros muy parecidas a un creyente, pero que en el tiempo demostraron que no lo eran. Y Judas describe esta apostasía en el centro de la carta y lo vamos a desarrollar juntos. Judas comienza describiendo algunas características o marcas de esta apostasía. Judas comienza a explicarnos
prácticas de estos apóstatas, quienes parecían creyentes por un tiempo, pero luego evidenciaron que nunca lo fueron. Versos 9 al 10. Dice Judas: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos, hablando de los apóstatas, estos blasfeman en cuanto a cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ahora Judas describe aquí la apostasía conectada estrechamente con falsas doctrinas. Estos versos hablan de un error doctrinal. ¿Cuál es el error doctrinal en resumen? El error doctrinal en resumen aquí es la falta de respeto o de blasfemia hacia las majestades angélicas. Eso es lo que está diciendo aquí. Personas que irrespetaban, que blasfemaban en cuanto a cosas que no conocían, hablando de la verdad. Personas que cometían faltas de respeto o blasfemias hacia las majestades angélicas. Y el verso 11 da otra descripción del apóstata. No solo es alguien que sigue la falsa doctrina, y ese que sigue la falsa doctrina es alguien, recuerden la apostasía, son personas que parecían creyentes, pero que al final demostraron no serlo. Verso 11, sigue describiendo Judas la apostasía. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Judas compara al apóstata con tres personajes históricos: Caín, Balaam y los hijos de Coré. Recuerden, es esto lo que está argumentando Judas. Él está describiendo cómo luce la apostasía. Ahora bien, ¿qué tienen en común Caín, Balaam y Coré? Bueno, yo creo que tienen dos cosas en común. Una que parece positiva y una negativa. La primera positiva que tenían en común y que va en línea de lo que la apostasía es que tanto Caín como Balaam como Coré, cada uno de ellos parecían ser parte del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan qué es la apostasía? Personas que parecen ser creyentes, pero que al final demuestran que nunca lo fueron. Bueno, Judas usa estos tres personajes históricos que tenían en común precisamente eso. Parecían ser parte del pueblo de Dios, pero luego demostraron no serlo. ¿Qué más hay en común de ellos? Bueno, pensemos en Caín. Caín pretendía adorar a Dios a su manera. Pensemos en Balaam. ¿Qué hay de Balaam? Bueno, Balaam pretendía obtener ganancias para sí mismo usando al pueblo de Dios, para beneficiarse a sí mismo del pueblo de Dios. Coré, ¿qué hizo Coré? Bueno, Coré desafió el sacerdocio de Aarón y de Moisés para buscar beneficio para sí mismo. Intentó levantar un golpe de estado, destruir el liderazgo de Aarón y de Moisés. ¿Y qué preguntas hacía Coré? ¿Por qué ustedes son sacerdotes y yo no? Esto no es justo. Yo quiero ser sacerdote como ustedes. Y levanta una rebelión. Y nosotros sabemos qué hizo Dios, ¿verdad? Lo castigó y la tierra se lo tragó. ¿Qué tienen en común ellos? Parecían ser parte del pueblo de Dios, pero había algo más. Estaban centrados en sí mismos, en lo que ellos querían, en lo que ellos anhelaban, en lo que ellos perseguían. Estaban centrados en sí mismos.
Y esta es una marca distintiva del apóstata. Está ensimismado, centrado completamente en sí mismo. Todo gira alrededor de él, todo gira alrededor de ella. Y cada acción que da, llega un momento donde está tan centrado en sí mismo y en sí mismo que se ciega, que para conseguir lo que quiere para sí mismo, sí misma, es capaz de destruir a cualquiera. Matar a su hermano como Caín, abusar del pueblo de Dios como Balaán, intentar destruir el liderazgo como lo hizo Coré. Parecen ser parte del pueblo de Dios, tienen apariencia de cristiano, parecen cumplir con los deberes cristianos, se sientan el domingo en la iglesia, cantan junto con el resto, pero al final demuestran no ser parte del pueblo de Dios porque nunca lo fueron y porque siempre estuvieron centrados en sí mismos. La apostasía tiene que ver mucho con apariencia. Mire cómo lo hace el verso 12 al 13. Mire, acompáñeme en sus Biblias. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, ¿ven con quién comen? Con el pueblo de Dios. Se apacientan a sí mismos. ¿Ven la misma idea? De se centran en sí mismos. Nubes sin agua. ¿Ven eso? Nubes sin agua. No cumple su función en el fondo. ¿Se dan cuenta? Son una nube de la cual tú no te nublas. Mira, ahí está la nube, se está poniendo gris, pero nada que llueve. Son nubes sin aguas, tienen apariencias. La idea en esta sección, con estas imágenes que usa Judas, es para describir que solo son apariencia. Son nubes, parecen nubes, pero cuando tú necesitas ver fruto real en la vida de ellos, no hay agua. Y siguen diciendo, el final del verso 12, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, parecen árboles de otoño, se mezclan entre los demás árboles en el bosque. Pero en el fondo, ¿qué sucede? Sin fruto. Sin fruto. Demostrando que esa raíz está infectada, no es un árbol verdadero. Y miren esto, 2 veces muertos y desarraigados. Y vuelves y los pones y no dan fruto. Verso 13, él sigue hablando de que se caracteriza la apostasía por solo apariencias. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes. Son estrellas, están ahí en el cielo junto con las otras estrellas, pero al final no proveen luz. Y están ahí, parecen estrellas, tienen forma de estrellas, están junto a las otras estrellas, pero no iluminan, no cumplen su propósito al final de estrellas. La idea central de Judas con estas ilustraciones es que el apóstata aparenta lo que no es. ¿Escucharon eso? El apóstata aparenta lo que no es. Parecen nubes, pero no dan agua. Están plantados junto con los demás árboles, pero no hay fruto. Hermanos, yo no sé si usted lo sabía, pero en la iglesia hay personas que no son honestas. Personas que parecen ser creyentes y no lo son. Personas que les encanta mentir y mostrar una imagen que realmente no son. Se muestran piadosas, preocupados por el reino, pero en el fondo no lo son. Personas que pueden ocupar incluso puestos de liderazgo, pero realmente no lo son. Personas que pueden estar sentados donde tú estás, sirviendo detrás del telón, pero en el fondo demuestran que no lo son. Yo te dije al principio que te iba a dar una perspectiva realista de la iglesia. Y quiero decirte que a donde vayas, esto va a pasar.
Pero el enfoque de Judas es decirnos que este problema que vemos en la iglesia es antiguo. ¿Se acuerdan cómo era el primer título del sermón? El problema más antiguo de la iglesia. Miren lo que dice el verso 5 en adelante de Judas. Mas quiero recordarles, porque a la iglesia siempre se le olvida lo importante, mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó ¿a quiénes? A los que no creyeron. Pero esto es interesante lo que hace Judas. Judas va a una historia que se describe, se relata, se detalla en el libro del Éxodo. La historia de un pueblo que había gozado, el mismo pueblo, habían gozado de los mismos privilegios. Todos habían comido maná del cielo. Todos habían visto a Dios obrar de manera sobrenatural. Todos habían comido codornices que caían desde el cielo. Todos vieron cómo agua salió de la peña. Todos vieron los milagros del Señor. Todos vieron cómo el mar se abrió en dos y pasaron en tierra seca y Dios mató a todos los enemigos. Todos vieron eso. Todos vieron la forma tan milagrosa como Dios obró en cada episodio. Todos escucharon la ley que fue dictada luego de bajar del monte Sinaí. Todos gozaron del mismo privilegio, escucharon la misma palabra, vieron los mismos milagros y a pesar de eso, un grupo de ellos murió en el desierto, recordándonos y mostrándonos que no todos eran del pueblo de Dios. No creyeron. Su incredulidad los mató en el desierto. ¿Andaban con el pueblo de Dios? ¿Fueron liberados con el pueblo de Dios? ¿Vieron los milagros con el resto del pueblo de Dios? ¿Escucharon la ley como el resto del pueblo de Dios? Pero al final, cuando fue probada su fe, abandonaron, demostrando que nunca fueron realmente del pueblo de Dios. Y murieron en el desierto. Lo que está haciendo Judas con este evento histórico es recordándonos que la apostasía es más antigua de lo que pensamos. Esa idea de que hay gente no honesta y falsa en la iglesia que aparenta ser algo que no es. Judas está diciendo, al apelar a este evento, está diciendo, eso es muy antiguo. Esto ha pasado siglos atrás. Así que si te vas a ir de una iglesia por la imperfección, no sé dónde vas a ir, porque tú mismo eres culpable de dañar la iglesia, porque en ti también hay imperfección. No, me voy de esta iglesia, me voy a otra, la vas a dañar, porque tú también estás rodeado de imperfección y pecado, la vas a echar a perder. No, yo me quedo solo en la casa con mi familia adorando al Señor. Lo vas a dañar, porque también está lleno de pecado e imperfección. No importa dónde vayas, este problema es antiguo. Pero Judas dice que todavía es más antiguo que el Éxodo. Verso 7. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron verso 6, perdón, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora se va el evento de los ángeles desobedientes. Esto es antiguo. Verso 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Este problema es antiguo. Este problema es antiguo. Y para hablarnos de todavía más antiguo, Judas va en los versículos 13 en adelante, dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Aquí Judas habla de la profecía de Enoc, que esa profecía no está en la Biblia y parece estar basada en un texto de la tradición judía. Y nos está recordando, esto es antiguo.
Y usted dirá, bueno, Pastor Plinio, pero probablemente a lo largo de los siglos, del tiempo, esto desapareció. Esto quizás fue un tiempo en el Antiguo Testamento, gente que aparentaba ser parte del pueblo de Dios, pero que al final demostró no serlo cuando su fe y su doctrina fue probada. No, miremos el verso 17 al 19. Recuerden que estamos en el centro del sándwich. Dice, pero vosotros, verso 17, vosotros amados, tened memoria. ¿A qué se parece al versículo 5? Mas quiero recordaros de nuevo. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por ¿quiénes? Nuevo Testamento, de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían en el postrer tiempo habrá ¿qué? Burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Pablo dice que también había de eso en el Nuevo Testamento. Y que lo experimentarían iglesias como las nuestras. La apostasía es inevitable. Es un problema antiguo y seguirá viéndose en las filas de cada iglesia. Gente que aparenta ser algo que no es. Gente que abandona la fe completamente. Y ellos tienen marcas, incluso en el verso 8 de Judas, dice que ellos rechazan la autoridad. No les gusta someterse a las autoridades. Ellos quieren ser la autoridad, pero no quieren someterse a la autoridad. No quieren seguir el liderazgo de nadie. Así los describe la Biblia, no los bautistas reformados. La Biblia los describe así. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando usted lee Judas, cuando usted ve la historia de la iglesia, lo sorprendente no es la apostasía, porque ya vimos que es un problema antiguo, siempre ha existido, siempre. Así que lo que es inusual en la vida de la iglesia cristiana no es la apostasía. ¿Saben qué es lo inusual, lo poco común en la iglesia cristiana? La perseverancia de los santos. Eso sí es inusual. Ver a gente perseverando hasta el final a pesar de las traiciones. ¿Saben qué es inusual? Ver a gente perseverando hasta el final en la iglesia a pesar de las decepciones, a pesar de las heridas, a pesar de los roces, a pesar de las diferencias. ¿Saben qué es inusual? Ver a gente perseverando hasta el final a pesar de la prueba, a pesar de la enfermedad, a pesar de los sufrimientos, a pesar de la muerte de aquellos cercanos. Eso sí es inusual, ver a gente perseverando hasta el final a pesar de. Eso sí es inusual. Hoy en día es muy difícil ver a gente perseverar hasta el final. Cada día estamos escuchando testimonios muy tristes de pastores que abandonan, de miembros que abandonan, misioneros que abandonan, personas que parecían muy fieles a la iglesia y abandonan. Eso sí ha sido inusual, la perseverancia. Es muy común ver gente falsa en la iglesia. Lo que no es común es gente perseverando en la iglesia a pesar de la gente falsa. Eso sí no es común. Y usted dirá, y este pastor vino 6 años después a venir a darnos aquí cuerazo. ¿Quién invitó a este hombre otra vez? Por eso oré al principio que reciban esta palabra como palabra de Dios y no como palabra de hombre. Porque esta es una realidad de la iglesia. Y es mi deber hablarte la verdad si te amo. Vivimos en tiempos donde asociamos decirnos la verdad con odio. Como cuando alguien nos dice la verdad como si nos odiara. La Biblia asocia el decir la verdad más bien con amor. Y la adulación muchas veces está radicada en el odio y en el egoísmo. De hecho, es así como describe Judas a estos apóstatas en el verso 16. Son murmuradores, le encanta hablar de ti a las espaldas. Querellosos, que andan según sus propios deseos. De nuevo el tema del ensimismamiento, pensar solamente en mí. Cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas, ¿para qué? Wow, hermanos. No son los influencers los que se inventaron esa idea de cuídate,
que la gente está hablando bien de ti para sacarte provecho. No, eso es más antiguo de lo que creen. La Biblia ya lo dijo. Te adulan, te elogian para sacar provecho. Así que lo sorprendente en la iglesia no es la apostasía, sino la perseverancia, a pesar de todas las dificultades y situaciones que experimentamos en la iglesia. Cuando alguien me dice en mi iglesia, pastor, yo veo que a esta iglesia le falta amor, yo veo que a esta iglesia falta más compañerismo, yo creo que esto, yo le digo, me entristece pero no me sorprende. ¿Qué estabas esperando entonces? Como la llamada de Timoteo a Pablo, ¿tienes una iglesia perfecta donde pueda congregarme? Igual eso sigue pasando hoy. Y le digo, no me sorprende, hermana, ¿sí? Hay cosas que están deficientes. ¿Quiere decir esto que debe llevarnos a la indiferencia? No, la palabra de Dios nos da pasos cómo tratar con el pecado en la iglesia. ¿Pero qué estaban esperando? Una vez al autor y escritor que se llama Paul Tripp, un matrimonio llegó hacia ellos recién casados y le dicen, yo no entiendo por qué él no me ama como yo espero. Y él dice, pero yo no entiendo por qué ella no me atiende como yo espero. Yo no entiendo por qué peleamos tanto. Yo no me casé para estar peleando. Y la respuesta del doctor Paul Tripp a este matrimonio fue, ¿y qué estaban esperando? ¿Ustedes creen que acaso que el pecado de ustedes se quedó ahí en el altar? Se lo trajeron a casa. Y ahí sí hay gente, yo no sé por qué peleamos tanto en nuestro matrimonio. No, yo sí lo sé. Lee Marcos capítulo 6, lee Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 2 y te darás cuenta que por tu problema serio en el corazón. Bueno, la misma pregunta yo le digo a la gente cuando viene a la iglesia y dice todas las imperfecciones que ve. Le digo, ¿y qué estabas esperando? De hecho, nuestra iglesia se llama trono de gracia. Solo se accede al trono de Dios por gracia porque somos un montón de pecadores. Necesitados de una transformación profunda. De hecho, ¿qué dice el Señor en Efesios 5? Que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la suya, que se entregó a sí mismo por ella para purificarla y santificarla y presentarse un día a una iglesia sin mancha y sin arruga delante de Él. ¿Qué quiere decir eso? Que si Él pretende presentarse un día a una iglesia sin mancha y sin arruga, eso que nos indica que la iglesia ahora mismo tiene manchas y arrugas. Hay un detalle. Tú que criticas la iglesia, tú eres parte de ella, así que tú eres parte de esas manchas y arrugas que ella posee. Por si acaso queremos creernos más piadosos que alguien. No somos tan necesitados de la gracia. Yo necesito tanto de la gracia de Dios como tú. Yo necesito tanto del cuidado de Dios y del pastoreo de Cristo, tanto como tú lo necesitas. Una vez escuché al pastor de Sugel decir algo, con lo cual me identifiqué. Él decía, ¿sabes cuál es el nombre de la oveja más difícil de mi iglesia? Plinio Rafael Orozco Rojano. Esa es la oveja más difícil con la que yo tengo que lidiar, conmigo mismo. Pero hasta que no lo veamos así, no vamos a tratar a los demás con gracia. Hermanos, la apostasía debe producir en nosotros mucho temor. Mucho temor. ¿Saben por qué? Porque hay consecuencias para la apostasía. Miren lo que dice el verso 6. Final del verso 5. Dice al pueblo sacándolo de Egipto, después que hizo Dios. Final del verso 5. Destruyó a los que no creyeron, destruyó a los apóstolos, a los apóstatas. Y dice el versículo 6 en su parte final, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Que dice al final del verso 7 de las consecuencias del apóstata, dice, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Versículo 13, ¿cuál es la consecuencia de los apóstoles? Versículo 13, parte final, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hermano, hay consecuencias terribles para aquellos que muestran ser algo que no son. Hay consecuencias terribles para el apóstata. Esto es algo que uno nunca quisiera hacer. Un apóstata. Hay consecuencias terribles para aquellos que gustaron de los privilegios de la fe, para aquellos que vieron los milagros del Señor, para aquellos que escucharon predicar la sana doctrina y a pesar de eso
se apartaron demostrando ser algo completamente distinto a lo que aparentaron por años en las filas de la iglesia. Yo no quisiera estar en sus zapatos. La consecuencia de la apostasía es la condenación. Este es el problema más antiguo de la iglesia, la apostasía, tener que lidiar con gente que parece ser creyente, pero que realmente no lo es. Pero Pastor Plinio, ya identificamos el problema y la solución. ¿Cómo lidiamos con esto? ¿Cómo podemos nosotros responder ante este problema que será inevitable en nuestra iglesia y en la de todos los cristianos? Bueno, ahí quiero que veamos la primera parte y el final de la carta. Los dos panes del sándwich, el principio y el final. ¿Cómo respondemos? Leamos los versos 1 al 3. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora 20 al 25. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudas, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo una ropa contaminada por su carne. En estos pasajes que acabo de leer hay solo 3 imperativos. Solo 3. Y estos 3 imperativos, cuando hablo de un imperativo me refiero a un mandato, a un mandamiento. Hay 3 mandamientos, 3 imperativos que Judas nos da, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, para que nosotros como iglesia podamos saber cómo lidiar con este problema antiguo e inevitable en la vida de la iglesia de Cristo. Y los 3 imperativos son estos: contiendan ardientemente por la fe. 2, consérvense en el amor de Dios. 3, tengan misericordia. Repito, contiendan ardientemente por la fe, consérvense en el amor de Dios y tengan misericordia. Y con estos 3 imperativos voy a terminar mi sermón. Veamos cada uno de ellos. El primero, contiendan ardientemente por la fe. Eso está en el verso 3. Aquí tenemos el primer imperativo. Y este mandato no es hacer apología con la fe, a estar peleando por nuestra fe o discutiendo por nuestra fe. Más bien la idea que usa Judas en su contexto, la idea de hacernos cada vez más conscientes de la fe que poseemos por Cristo Jesús. El llamado aquí es a perseverar en la fe que se nos dio. Recuerden que el problema en la carta de Judas es que hay un grupo que no se guardó. Y por lo tanto hay un grupo que fue guardado para condenación. Pero hay un grupo de creyentes verdaderos que debe guardar su fe. Lo que Judas dice es: ¿cómo podemos nosotros responder ante este problema de que hay muchos que parecen ser creyentes y no lo son, terminan abandonando la carrera? ¿Cómo podemos responder de manera opuesta o diferente a eso? Pues Judas responde: bueno, tú persevera en la fe, porque ellos al final no perseveraron en la fe, demostrando que nunca tuvieron la fe. Fue una fe falsa. Por lo tanto, ustedes perseveren ardientemente por la fe que se les dio. Lo que Judas está haciendo un llamado a la iglesia es a que entiendan mejor lo que creen. Tú no puedes vivir de acuerdo a algo que desconoces. Entiende mejor lo que crees. Necesitas conocer mejor tu fe. Necesitas conocer mejor tus convicciones. Hoy hay personas en la iglesia que vienen con un montón de convicciones y cuando tú te sientas con ellos a hablar, ni siquiera saben lo que creen. Entiende mejor lo que crees.
Dios te está hablando hoy. Entiende mejor lo que crees y persevera en esa verdad, en esa fe que se te ha otorgado por la gracia de Cristo. Esa es la mejor forma de mantenernos firmes en medio de la apostasía inevitable, entendiendo mejor la fe que se nos ha dado y perseverando en ella hasta el final. Segundo lugar, dice, consérvense en el amor de Dios. El otro remedio que nos da Judas para mantenernos en pie como iglesia en medio de la apostasía antigua e inevitable es conservarnos en el amor de Dios, como lo dice el verso 21. Conservaos en el amor de Dios. Aquí tenemos el segundo imperativo. Y lo que está diciendo Judas aquí es que no demos por sentado ni nuestra fe ni nuestro amor por Dios. Lo que está diciendo Judas es que una de las formas para poder enfrentar la apostasía en la iglesia no es solo perseverar en la fe que se nos ha dado, sino haciéndonos cada vez más intencionales en cultivar un amor por Dios. Crecer en nuestro amor por Dios. ¿Por qué crecer en nuestro amor por Dios es tan importante en medio de la apostasía? Porque ustedes escucharon que una de las características del apóstata es que se centran en sí mismos, en el amor propio, en el amor hacia ellos. Y la única forma de combatir eso es creciendo nuestro amor por Dios, siendo cautivados cada vez más por los atributos de Dios, siendo cada vez más cautivados por la obra de Dios, por la verdad de Dios, por los milagros de Dios, por las promesas de Dios. De tal manera que nos cautive tanto, pero tanto el amor de Dios, que todos los amantes que Satanás nos presenta en este mundo nos luzcan horrendos en comparación con nuestro precioso Dios. Nadie puede amar a dos señores, o aborrecerá a uno o al otro. Nuestro corazón está diseñado para amar una cosa a la vez. Cuando nuestro amor por Dios se ha enfriado, es porque nuestro amor hacia otros amantes ha crecido. Cuando nuestro amor por esos otros amantes que son las cosas de este mundo, los ídolos que nos claman que los sirvamos, cuando nuestro amor hacia ellos mengua, es porque nuestro amor por Dios ha crecido. Este es un tema de afectos. No podemos amar a dos señores a la vez. La ley se resume en amar a Dios y al prójimo, afectos. Dios quiere nuestros afectos, no una parte de nuestros afectos. Dice que amemos a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, no tan el absolutismo, con todo nuestro ser. Dios no quiere un discipulado a medias. Dios no quiere un poquito de tus afectos. Dios quiere todos tus afectos inclinándose a Él cada vez más. Es la única forma de rechazar las tentaciones de este mundo. No simplemente no yendo por aquella calle y por la otra. No, entregando tu corazón por completo a Dios. Tu cuerpo como un sacrificio vivo al Señor. Esa es la única forma. Esa es la batalla de afectos, de deleites. Satanás, el mundo y sus deseos quieren tus afectos. Aquellos que están aquí sin Cristo están dando sus afectos a los placeres temporales de este mundo. Por eso les predicas y les predicas y les predicas y dicen, no, yo no quiero nada con Cristo. ¿Por qué? Porque eso implica tener que dejar de tomar, tener que dejar de ir a fiesta, tener que dejar la vida vanidosa que yo quiero, tener que dejar de juntarme con estas mujeres. ¿Te das cuenta? Tu problema es de afectos.
tus afectos, tus emociones, tus energías están inclinadas hacia lo temporal. Y eso no cambiará hasta que el Espíritu Santo te permita nacer de nuevo. Solo cuando eso pasa, tus afectos se inclinarán al Dios vivo y verdadero y experimentarás la verdadera felicidad, no esa felicidad momentánea que solo te causa dolor y te aleja de Dios. Dios quiere tus afectos, tus emociones, toda para Él. Tu corazón, todo para Él. Y quizás no te has dado cuenta, pero probablemente apareció algún amante, algún ídolo, hacia donde tus afectos se están inclinando. Y pueden ser cosas legítimas, como un buen trabajo, la familia, los hijos o el ministerio. Y por eso tu corazón hacia Dios y tus afectos hacia Él han menguado y tu servicio ahora a Él es en automático, de manera mecánica. Dios quiere tus afectos. No se trata solo de entender doctrina. La doctrina es preciosa y valiosa, pero no se trata solo de entender doctrina. La doctrina no sirve para nada si no nos lleva a amar más a Dios. ¿Usted escuchó eso? La doctrina no sirve para nada si no te lleva a amar más a Dios. Cuando yo escucho jóvenes en mi iglesia hablando de doctrina, que alardean de doctrina, pasan dos cosas. Uno, me puedo identificar con ellos, porque así comencé yo en mi corazón arrogante en la reforma. Pero dos, siempre me pregunto, si ellos saben más, conocen más, estudian más, ¿por qué no aman más a Dios? Si la doctrina no me lleva a amar más a Dios, no sirve para nada. Consérvense en el amor de Dios. He terminado aquí. Verso 20 al 21 dice, pero vosotros, amados, edificaos, está antes del imperativo, conservaos en el amor de Dios. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Aquí hay un mandato, consérvense en el amor de Dios. Pero está acompañado de tres gerundios o tres formas, que son edificándose la fe, o sea, consérvense en el amor de Dios, edificándose la fe, consérvense en el amor de Dios, orando en el Espíritu y consérvense en el amor de Dios, o sea, crezcan en el amor de Dios, esperando la misericordia, esperando el regreso del Señor. Lo que está diciendo Judas es que mientras ustedes como iglesia trabajan en dependencia del Espíritu, en crecer en su amor por Dios, como lo acabo de exponer anteriormente, mientras hacen eso, se van edificando entre ustedes. Mientras hacen eso, van orando por ustedes. Y mientras hacen eso, esperan en la misericordia de Dios que se manifestará completamente cuando Él venga por segunda vez. Lo que está diciendo Judas, ese es el elemento del Evangelio y la carta, la segunda venida de Cristo, que cuando Cristo venga, los encuentre haciendo estas cosas, porque cuando Él vendrá también encontrará a algunos no haciendo estas cosas, que son los apóstoles. ¿Cómo quieres que Cristo te encuentre cuando venga desde los cielos? ¿Cómo quieres que te encuentre haciendo qué? ¿Obedeciendo al Señor o pecando contra el Señor? Amén. ¿Cómo quieres que te encuentre el Señor cuando Él venga haciendo qué? Porque cuando Cristo venga por segunda vez, ya no vendrá como el humilde carpintero. Cuando Cristo venga por segunda vez, ya no habrá oportunidades de salvación como la hubo la primera vez. Cuando Cristo venga por segunda vez, nadie va a poder tocarlo ni siquiera, ni burlarse de Él sin que haya un castigo severo y eterno. Cuando Cristo venga por segunda vez, vendrá como juez y va a destruir
a todos aquellos que en este mundo vivieron para sí mismos. Va a destruir a todos aquellos que solo lo tuvieron en sus labios, pero que de su corazón estuvo muy lejos. Cuando Cristo venga por segunda vez, va a destruir a los hipócritas. Y no quedará ni ceniza de ellos. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, aquellos que encuentre conservándose en amor, perseverando en la fe y teniendo misericordia, esos serán recompensados, amados, y experimentarán el gozo y la plenitud y la felicidad con Él por siempre y para siempre. Cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Qué quieres que te encuentre Cristo haciendo cuando Él regrese desde los cielos? Pero por último, el último imperativo, ya vimos contender por la fe, conservarse en el amor, pero por último es, tengan misericordia. Judas nos está diciendo cómo responder ante este problema antiguo y real e inevitable en la vida de la iglesia. Versos 22 al 23 está el último imperativo. Algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, aquí el imperativo, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Dice en el verso 22, algunos que dudan, convencerlos. Va a haber gente que dudará del sano evangelio, que es el contexto inmediato de este pasaje en la iglesia. Y Judas dice, ustedes como iglesia, para que no termine como un apóstata, convénzalo, intenten rescatarlo, intenten convencerlo, por la verdad obviamente. Y dice, a otros salvad. Hay unos en la iglesia que sencillamente necesitarán ser convencidos de algo, de alguna verdad centrada en el evangelio. Algunos necesitarán eso. Pero dice el 23 que otros van a necesitar que los salvemos. Y miren esto, arrebatándolos del fuego. Hay hermanos que se estarán acercando a la candela mucho, sin darse cuenta porque su pecado y su corazón endurecido no les ha permitido ver en el lugar donde están y las consecuencias que experimentarán. El año pasado tuvimos el privilegio de estar con unos hermanos en Europa a quienes se les quemó su casa. Se quemó el edificio donde ellos estaban. Y lo precioso de todo es que su casa fue la única que no se quemó. La puerta estaba completamente negra del fuego, todos los apartamentos destruidos, y abrías la puerta de la casa de ellos y todo estaba intacto. Y el hermano dice que él estaba dormido, como le pasó al resto de los vecinos, era un pastor amigo. Y él dice que lo que lo despierta es la alarma de una moto que él había comprado, y la alarma de esta moto estaba fallando. Mira cómo Dios usa hasta eso. Y él se despierta y se asoma cuando él comienza a ver fuego en su edificio. Y él corre y fue a tomar a cada uno de ellos y bajó. Luego entre ellos y otros hicieron todo lo posible para rescatar a una señora mayor del fuego y lo lograron. ¿Quién cuando ve a alguien expuesto a algo tan peligroso se cruza de brazos y dice, bueno, vamos a ver qué hace? Y Judas dice que hay hermanos que necesitan ser arrebatados del fuego. ¿Quién los puede ver exponiéndose al fuego y quedarse de brazos cruzados? Y esta carta no va dirigida a pastores ni a predicadores. La carta de Judas va dirigida a toda una iglesia. Quiere decir que es labor principal de la iglesia y no de los pastores arrebatar a los que se han desviado y que están a punto de caer en el fuego.
Vivimos en tiempos donde queremos dejarle todo a nuestros líderes. Nosotros somos parte del cuerpo. Eso que decía Jesús pasa contigo. Cuando tu cuerpo se comienza a mover, el resto del cuerpo se mueve con él. Necesitamos rescatar a algunos y traerlos. Y eso la Biblia le llama proceso de disciplina eclesial. Y eso no lo debe hacer otro ministerio. La Biblia ya te ha dado los pasos. Mateo 18, 1 Corintios 5, carta de Pablo a Timoteo. La Biblia es clara. Decía John MacArthur que cuando llegó a su iglesia, uno de los pasajes menos aplicado era Mateo capítulo 18. La gente no quiere hacer el trabajo difícil. Quiere que otros hagan por ellos lo que a ellos les toca hacer. Y necesitamos rescatar a nuestros hermanos del fuego con un corazón misericordioso. Como dice Gálatas 6, con misericordia, pero también considerándote a ti mismo, porque tú puedes cometer el mismo pecado que él cometió. ¿Quiere decir eso que porque tú eres capaz de cometer el mismo pecado no vas a ir a amonestarlo? No, pero ahora vas a ir con una actitud más humilde, porque tú sabes que tú necesitas la misma gracia que él. Rescátalos del fuego, con misericordia, con gracia. No quieres destruir a tu hermano, quieres ganarlo. Y si a pesar de eso él persiste en su pecado, su sangre no caerá sobre tu cabeza. Y el hecho de que él o ella quiera permanecer en su pecado más bien puede indicar que nunca fue de Cristo. Porque dice Juan, no los bautistas reformados, que el que practica el pecado no es nacido de Dios. Pero miren lo que dice, hermanos. Verso 23, parte B, y con esto voy culminando. Y de otros, tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre, por su carne. Esta misericordia que debemos mostrar a nuestros hermanos debe ir acompañada de mucho temor. En una ocasión, en una iglesia que amaba mucho, fue la primera iglesia bautista reformada en Caracas. Ellos fueron quienes me mentorearon y me discipularon cuando yo conocí la Reforma. Años después, supe que el liderazgo cayó, uno de los líderes cayó doctrinalmente, otro de los líderes moralmente. Y todo comenzó con un joven que llegó a la iglesia con un lenguaje muy adulador, con una doctrina que parecía muy bonita y atractiva, y terminó acercándose al liderazgo, sabía a quién acercarse. Se acerca a uno de sus pastores y le plantea algunas ideas. Y ese pastor está un poco ocupado y le dice al otro pastor, mira, hay una situación con este joven nuevo, acércate a él, escucha lo que cree y vamos a ponerle un stop. Cuando este pastor fue a reprender a este joven, resulta que termina abrazando la misma falsa doctrina de este joven. Se divide este ministerio, esta iglesia hoy no existe, lamentablemente. Hermanos, a veces necesitamos apercibir del error, pero hacerlo con temor. Miren cómo lo dice Judas al final del verso 23. Aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Está diciendo, haz con temor esto, porque tú no quieres caer en eso mismo que vas a reprender. Así que ve con cuidado para que tú tampoco termines contaminado. Dice, aborreciendo aún la ropa contaminada. Cuidado, ni la toques. Ve y reprende con misericordia, con la verdad, con los hechos. No con que yo pienso, a mí me parece, con hechos. Y cuídate de no contaminarte de eso mismo que estás reprendiendo. Pastor Plinio, pero qué temor si en nuestra iglesia se puede dividir o la apostasía. Ten paz, porque hay un mensaje de Judas también para nosotros. Mira lo que dice el verso 1 y 2. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre. ¿Y qué dice ahora? Y guardados en Jesucristo. Guardados. Somos guardados por Cristo. No por nosotros mismos, no porque otro ministerio nos apoye. Es Cristo el que nos guarda. Miren lo que dice el verso 24 al 25. Y aquel que es poderoso, ¿para qué?
Guardaros, la misma idea, sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, el único y sabio Dios nuestro Salvador, sea la gloria y majestad. Hermanos, mientras hacemos esto, perseverar en la fe, cultivar un amor por Dios y tener misericordia para no caer en la apostasía, tenemos una seguridad incalculable, que es la que proviene de Cristo a nosotros. Hermanos, somos amados en Dios. Somos guardados para Jesucristo. No se trata de confiar en nosotros, sino de una confianza consciente en el Evangelio de Cristo, como decía un siervo de Dios, a quien quiero dar crédito de esta mañana por estas palabras. La salvación no se puede perder, pero la fe falsa sí. ¿Escucharon eso? La salvación no se puede perder, pero la fe falsa sí. Que Dios guarde a esta iglesia de la apostasía. Oremos. Padre, gracias. Bendito Dios, gracias. Tú estás pronto a venir por nosotros. Te esperamos ansiosamente, pero también queremos esperarte conduciéndonos de una manera santa. La apostasía es inevitable, es dolorosa. Esto no quiere decir que no habrá dolor cuando veamos a muchos abandonar. Claro que habrá dolor, pero no nos tomará por sorpresa. Permítenos en medio de días tan difíciles y de este problema antiguo e inevitable. Permítele a estos hermanos acá y al grupo de hermanos que ha venido desde Cartanal. Te ruego también por ellos, para que tú les permitas perseverar en la fe, crecer en el amor por Dios y tener misericordia entre ellos. Entendiendo hoy, mañana y siempre que somos guardados por ti. Que todos aquellos que son verdaderos hijos de Dios son guardados para Jesucristo. En tu nombre te adoramos, te alabamos y te damos gracias por tu iglesia. Aunque imperfecta, es la iglesia perfecta la que necesitamos. Gracias por ponernos en una iglesia local. Guárdanos de quejarnos tanto de nuestra iglesia y ayúdanos a agradecer más por la iglesia donde tú nos has colocado. En el nombre de Jesús, en quien somos guardados por los siglos de los siglos. Amén.